Hola, bueno, hace ya unos días que no hacía un video, pero no lo hacía porque estaba estudiando, buscando información. Me gusta cuando hago algún video tener los argumentos de lo que estoy diciendo. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que pudiera parecer que ya está muy trabajado. Sin embargo, aún escuchamos especialistas que dicen que, por ejemplo, el autismo se desconoce sus causas. Y ya hay tanta información, ya hay tantos resultados científicos que nos aclaran todo lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que mucha gente, a veces pienso que no quiere que salga a la luz todo lo que hay alrededor del autismo. Escuchaba a un pediatra decir en una entrevista que desde su punto de vista el hecho que aumentar significativamente la cantidad de niños con autismo podía estar asociado a la tecnología, al exceso de pantalla y a la poca estimulación que en casa se realiza. Si bien la pantalla influye, pero no es lo que determina. Que un niño no sea estimulado su lenguaje y su desarrollo en el ámbito familiar, tampoco. O sea, decir eso de esa manera me parece que sería ver este problema demasiado sencillo y no lo es. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de hablar de las posiciones, y yo no diría que el atrevimiento, sino porque voy a referenciar mucho a este autor. Es de las cosas que he leído, que he escuchado en conferencias en que he participado, que me parece que tiene mucha coherencia, porque además está sustentado sobre resultados científicos y sobre la evidencia en la práctica que tiene la Sociedad Argentina de Neurodesarrollo con su presidente, el doctor Nicolás Loyácano. Entonces vamos a estar hablando sobre ese tema. Primero decirle que el autismo se descubre en 1943 a partir de 12 casos de pacientes que tenían problemas mentales, y eso hizo que la salud mental se apropiara de esta categoría, y así el DSM-5 pues lo refleja como una categoría que entra dentro de la salud mental. Se sigue clasificando entonces como un trastorno mental, y hay muchas polémicas, pero sí ya hay muchos resultados de pacientes muy concretos. O sea, ya no es la suposición de nosotros los especialistas, es porque ya hay un resultado en la práctica que ha demostrado que muchos niños llegan a los 8 meses, incluso al año de edad, sin ningún tipo de manifestación. De hecho, 9 de cada 10 pacientes con autismo llegaron hasta el primer año de edad sin ningún tipo de manifestación que indicara algún tipo de problema en el orden del neurodesarrollo. De hecho, se ha comprobado cómo la regresión comienza después del año de edad. Y ahí entonces donde empezamos nosotros a cuestionarnos lo que está pasando con tantos niños y con el aumento de manera significativa de pacientes que llegan con autismo. Por lo tanto, muchos especialistas en el área médica, cuando llega un paciente con algún tipo de característica que pudiera estar indicando que hay autismo, pues le decimos que es que los genes se activaron, o sea que tenía algún tipo de gen que es el causante, el detonante de esas manifestaciones, porque se le han activado esos genes, y no se ha demostrado científicamente que exista una predisposición genética, ni se ha podido argumentar, la ciencia no ha podido todavía explicar de que exista un factor genético que esté condicionando la aparición del autismo. Por lo tanto,
queda muy preciso y el doctor Loyácano lo precisa muy bien. Y yo les invito a que siga su página. Yo se los voy a dejar en los comentarios para que ustedes lo puedan seguir y vean realmente cuando se habla de autismo, un referente que hay que buscar es el del doctor Nicolás Loyácano y todo su equipo de trabajo. Y él nos deja con toda la claridad que el autismo no es genético, no es congénito y no es de por vida. Fíjense qué importante, no es de por vida y eso nos abre a nosotros y tiene que darnos a nosotros y a los papás y los terapeutas también, hacérselo saber a los padres de que no es un problema que es de por vida, un trastorno que es de por vida. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que está pasando? Si no es genético, si no es de congénito, si no es de por vida, ¿qué es lo que pasa? Que mi niño llega a los 6 años, a los 8 años y no es verbal, a los 12 años no es verbal. Y aquí tiene que ver mucho con las orientaciones que los médicos y los especialistas le damos a los padres. O sea, nosotros nos llegan a terapia pacientes y ya iniciamos proceso de terapia sin identificar cuáles son las causas que están llevando a estas características. ¿Qué es lo que está pasando en mi niño que tenga estos comportamientos que hacen que sea a veces insoportable poder estar en un lugar donde tengamos un adolescente o un niño con un autismo que sea a veces incontrolable, como mucha gente le hace ver? Y todo está en lo que pasa en ese momento de regresión, donde el sistema nervioso, sobre todo el cerebro, pues comienza a sentir un proceso inflamatorio por causas que vamos a ver ahora. O sea, hay muchas causas que tenemos en nuestro organismo que debutan en una inflamación en el cerebro. Y al cerebro estar inflamado, pues las funciones que el cerebro tiene que cumplir o no se cumplen o se cumplen de manera incorrecta o a medianas. O sea, no llegan a efectuarse como es. Por lo tanto, cuando está esa inflamación lenta y que se va haciendo progresiva, pues esas habilidades y esos procesos que ocurren, pues hace que ese desorden que empieza a aparecer, nos trastorne todo nuestro organismo. O sea, hay un desorden en todo el organismo. Por lo tanto, el autismo es eso, es un desorden multisistémico, porque afecta todo el sistema, todos los sistemas de nuestro organismo, pero es de tipo neurológico y detrás de todo esto hay una encefalopatía. Escúchenlo bien, una encefalopatía. O sea, el autismo no es más que la sintomatología, el síntoma de una encefalopatía y no un diagnóstico. O sea, el autismo no es un diagnóstico, es un síntoma de un conglomerado de manifestaciones que se dan cuando hay una inflamación que llega hasta el cerebro. Por lo tanto, ¿cuáles son esos factores que nos están llevando a nosotros a ver que precisamente el niño o el adolescente o la persona que tiene el trastorno, pues le está condicionando esa inflamación? Y ahí aparece la fertilización asistida, ahí está la alimentación por fórmula, el parto por cesárea, porque ya las mujeres no paren por parto natural, por parto vaginal. Todo es cesárea y la cesárea condiciona la aplicación también de anestesia. Anestesia que puede también pasar al bebé que está por nacer. O sea, es algo totalmente asistido. Es algo que estamos provocando, no es algo natural que viene, el bebé viene por su vía, por su canal, donde además recibe esa primera inmunización que le da la madre en su vagina y que no está ocurriendo.
O sea, yo les puedo decir de los pacientes que llegan a mi consulta, creo que no me ha llegado uno que los padres de la madre me haya dicho que tuvo parto natural. Todo es cesárea. ¿Por qué todo tiene que ser cesárea si la madre tiene las condiciones para traer al niño como Dios nos mandó, por vía natural, por vía vaginal? ¿Por qué tenemos que llevar siempre a la madre a una cesárea? Cuando sabemos todas las complicaciones. La cesárea es una operación, una cirugía, donde se aplica anestesia, donde la anestesia puede tener complicaciones, tanto para la madre como para el bebé que viene en camino. La prematuridad es otra causante. Esa alimentación en ese primer año de vida, en que dejamos de lactar al bebé para darle fórmula, para darle una leche preparada que tiene también componentes químicos que afectan a la salud del bebé. El uso de antibióticos de manera prolongada y sin un control es otra de los factores. Las infecciones que puede tener el bebé. Las herramientas médicas de prevención como son las vacunas. Esas vacunas que, si bien no pueden inmunizar de determinadas enfermedades, pero todos los organismos no asimilan de la misma manera una vacuna. Y no es que toda la vacuna a todos los niños le va a hacer daño, pero una parte significativa de los niños, las vacunas le provoca una regresión, porque no la asimiló, porque estamos inoculando un virus en un bebé que todavía no tiene defensas. También pudiéramos seguir hablando de todo el estrés que genera toda esta situación que le da al niño, porque el niño es muy vulnerable. Estamos recibiendo un niño, un bebecito. Entonces, fíjese cómo vemos a veces los videos que nos enseñan los papás con un niño de 6 meses, incluso diciendo mamá, papá a los 8 y 9 meses, riendo. El niño que nos llega ya ni ríe. Y trae aparejado una cantidad de características que está condicionado por todo lo que hay en su organismo y que se dispara. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Nosotros hemos tenido ya varios niños. Tenemos 9 casos de niños que se le han hecho estudios de analíticas muy específicas. Y le puedo decir que los resultados son alarmantes. Niños que tienen Helicobacter pylori, niños que tienen cándida, niños que tienen gastritis crónicas. Con 3 años un niño con una gastritis crónica. Niños que tienen alteraciones a nivel de vitamina B12, de ácido fólico, de vitamina D, que tienen muchos hongos y que tienen una cantidad de alteraciones en su organismo que hacen que tengan comportamientos. Entonces, si todo esto está ocurriendo, tenga en consideración que ya hay factores que están indicando la presencia del autismo. Factores externos en su gran mayoría. O sea, todo lo que está ocurriendo en nuestro ambiente es algo que hay que tener en consideración. Porque hay muchos contaminantes que incluso en nuestros alimentos que son detonantes de alteraciones en el organismo de nuestros niños. Cuide la salud de sus hijos desde que son pequeñitos para evitar todas estas alteraciones que están apareciendo. Seguiremos hablando de este tema que es tan importante, tan polémico y tan necesario.